Discúlpenme, pero algo tecnológico sucedió y de un momento para otro el video se me finalizó. Por eso estoy reiniciando nuevamente. Pero apenas íbamos comenzando, capítulo número 26 del Evangelio según San Mateo. Dios ha sido maravillosamente fiel con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. La intervención que se me hizo en la columna salió muy bien. Estamos esperando ya que las medicaciones y la mano del Señor se glorifiquen en esta intervención. Vamos a dar comienzo, vamos a estar orando. Padre mío que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, nuevamente por este día maravilloso, lunes 1 de junio del año 2020. Y hoy, Señor, nos disponemos, Señor, para que tu palabra hable a nuestro corazón, a nuestra mente, sabiendo, Señor, que toda tu palabra, Señor, trae una enseñanza, bendito Rey, y tú la envías con un propósito, Rey Santo. Gracias, Señor, por mi casa, gracias por mi vida, Señor, gracias por tu fidelidad hacia nosotros. Gracias, Señor, porque igualmente sabemos que escuchas y respondes nuestras oraciones, Señor, en todo tiempo. A veces un poquito más tarde, pero tú siempre llegas con la respuesta en el momento adecuado y preciso, Señor. Y te doy gracias por mi familia, Señor, por todo lo que me has dado, Señor. Igualmente por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te doy gracias por la hermana Rudemilce, que ya está aquí con nosotros, conectada. Dios le bendiga, el Señor sea derramando sanidad sobre su vida, en todos los aspectos de su vida, la economía, igualmente. Señor, gracias. Estos son tiempos maravillosos, a pesar de que no nos podemos abrazar. Sabemos, Señor, que tú sí estás abrazándonos y consolándonos, Espíritu Santo, en todo tiempo. Hoy te pedimos que nos guíes nuevamente, nos lleves allá. Déjese usted llevar por el Espíritu Santo en este relato a esos lugares donde el Señor nos quiere llevar en esta tarde. Capítulo número 26 del Evangelio según San Mateo. Hermana Elizabeth Martínez, Dios le bendiga, juntamente con su hijo, su familia, la hermana Adelianis también. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Capítulo número 26 del Evangelio según San Mateo. Tenemos un subtítulo que dice: el complot para prender a Jesús. De hecho, antes de iniciar, quiero decirle que del versículo número 1 hasta el versículo 16 se habla acerca de este complot, precisamente, para prender a Jesús. También se habla de cómo Jesús, es ungido en Betania. Y también vemos allá en el capítulo 14, vemos la entrega, cómo Jesucristo fue entregado a los líderes religiosos. El hermano Alexander Melo, gracias. Mario Eugenia Jiménez Córdoba, Dios les bendiga. Capítulo número 26 del Evangelio según San Mateo. Versículo 1 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, hermana Nuri Salazar, Dios le bendiga, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Voy a ir pedacito por pedacito porque este capítulo 26 tiene 75 versículos. Por lo tanto, voy a ir pedacito por pedacito. Voy a tomar estos primeros 5 versículos y hablamos aquí. Cuando hubo acabado estas palabras, ya se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo
al capítulo anterior, ¿verdad? Al capítulo 25, y en el versículo 2 de este capítulo ya hablamos acerca de la Pascua, de la celebración de la Pascua. Usted y yo sabemos que la Pascua es esta fiesta que se celebraba y todavía se celebra entre los judíos ortodoxos, ¿verdad? ¿Y qué se celebra en la Pascua? Se celebra la conmemoración del éxodo o de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de ese tiempo de esclavitud, bajo el mando de ¿quién? De Moisés. Eso es lo que vemos aquí y eso es lo que se iba a celebrar según las escrituras que estamos leyendo 2 días después. Y aquí Jesús, por cuarta y última vez, predice su muerte y su crucifixión y su sepultura. Es la última vez de 4 que vemos en el Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús predice su arresto, su crucifixión, y este evento era tramado ¿por quién? Como dice aquí, por los escribas, los ancianos y los principales sacerdotes. Aquí vemos los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Estos eran los que conformaban, recuerde usted bien, lo que llamamos el Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? El Sanedrín era un organismo que gobernaba a Jerusalén. Era un organismo gubernamental, tanto de ley como religioso. Ese era, y ahí pertenecían ¿qué? Los sumos sacerdotes, los líderes religiosos, saduceos, fariseos, escribas y por supuesto los ancianos del pueblo de Israel. Vemos aquí en el versículo 3 que estos principales sacerdotes, escribas y ancianos se reunieron en un lugar específico que era el patio. El patio nos da a entender que fue en la residencia privada de el sumo sacerdote Caifás. Caifás fue sumo sacerdote entre los años 18 y 36 después de Cristo. Fue sumo sacerdote entre los años 18 y 36 después de Cristo. Y fue el yerno, y era el yerno del sumo sacerdote anterior, que se llamaba Anás. Anás fue sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo. Y en esa reunión o consejo, podríamos llamarlo hoy en día como lo llaman a veces como el falso positivo, ¿cierto? Un arresto y crucifixión sin sentido, con malicia y con engaño, ¿verdad? Porque ¿de qué podían culpar a nuestro Señor Jesucristo? Sino de hacer el bien, de traer el reino de los cielos a la tierra, de sanar enfermos, de curar ciegos, de levantar paralíticos y de proclamar la palabra del Señor. ¿De qué más le podían acusar? Y de hecho, déjeme decirle que hay muchas evidencias arqueológicas. Estas evidencias arqueológicas, ¿qué es lo que hacen? Que sustentan los relatos bíblicos. Y allá en el año de 1991 encontraron un osario muy bien decorado, muy bien decorado, en un lugar sepulcral donde ese osario pertenece o aparentemente perteneció a José, el hijo de Caifás. Esto solamente se lo cuento como información, pero fíjese cómo la arqueología en muchas ocasiones lo que hace es sustentar y afirmar lo que la Biblia nos está diciendo. Hermano Elkin Restrepo, Dios le bendiga. Gracias por comunicarse y conectarse con nosotros también. Entonces, esta fiesta que vemos aquí, esta fiesta, en el versículo 5 vemos que hablamos ya de la fiesta, y déjeme decirle que en esta fiesta especialmente, que era la Pascua, miles de peregrinos venían y viajaban de todas partes, ¿verdad?, a Jerusalén con el fin de ¿qué? De conmemorar y celebrar la Pascua. Vuelvo y repito que era la Pascua, era conmemorar ese acontecimiento en el que el pueblo de Israel salió
de Egipto, de esclavitud, bajo el mando de Moisés, lo que llamamos nosotros el Éxodo. El libro del Éxodo es lo que habla acerca de ese tiempo en el que el pueblo de Israel salió con mano poderosa, fue liberado de la esclavitud de los egipcios. Entonces miles de peregrinos viajaban anualmente, porque recuerde usted que esto se hacía anualmente. Y ¿qué sucedía? Que generalmente cuando habían este tipo de fiestas era muy común que existiera mucho alboroto, hubiera muchas revueltas, mucha cosa, y por eso el Sanedrín o los escribas, los ancianos, los sacerdotes, ¿qué fue lo que dijeron? No, este no es tiempo realmente como para prender, arrestar y crucificar a Jesucristo. Vuelvo y le digo que no había ninguna razón. Por eso esto es como uno de esos casos que hoy en día vemos como los falsos positivos, donde con malicia y engaño querían arrestar y crucificar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en el versículo 5 de este mismo capítulo, ¿qué es lo que dicen ellos? No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Bendita y alabada sea la palabra del Señor. Recuerde usted que Jesucristo nunca fue visto como el Hijo de Dios, ¿verdad? Nunca fue visto como el Hijo de Dios. Inclusive entre sus mismos discípulos muchas veces la situación era más humana, la relación y la forma de ver las enseñanzas de Jesús seguían siendo muy terrenales y muy humanas. Pero entonces aquí vemos que dejaron para más adelante. Voy a seguir leyendo, hermano Wilson Arias Arenas, Dios le bendiga. Vamos a seguir leyendo capítulo 26, versículo ¿qué? Versículo 6. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado ¿a quién? A los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme ¿para qué? Para la sepultura. Versículo número 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho por memoria, o para memoria, perdóneme, de ella. Versículo número 6, como le digo, vamos a ir pedacito por pedacito. Todo indica que esto fue en la casa ¿de quién? De Simón el leproso. Entendiendo que este Simón el leproso ya tenía que haber sido sanado por nuestro Señor Jesús, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque acuerde usted que si usted estaba con lepra, indudablemente era una persona inmunda, y aparte de eso usted tenía que abandonar, había una separación social tremendísima. Por lo tanto, este hombre, para que ya hubiera recibido a Jesús en su casa, quiere decir, y si ya estaba viviendo en su casa, quiere decir que este hombre ya había sido sanado por Jesucristo. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y aquí vemos que de pronto entró una mujer, y esta mujer, déjeme decirle que se identifica por nombre en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio de Juan, esta misma mujer se identifica. Allá en el capítulo 12, versículo 3, se identifica con el nombre de María. Y esta mujer María es nada más ni nada menos que la hermana de Marta y de Lázaro. La hermana de Marta y de Lázaro. Y este perfume, que era de nardo puro,
una sustancia, unas esencias costosísimas, era de muy buen precio, pero igualmente estas esencias o estas unciones se utilizaban especialmente cuando habían actos muy solemnes, de mucha solemnidad, porque en general los aceites que se utilizaban para ungir a los visitantes, pues eran aceites muy domésticos, muy normales. Pero era un aceite y una unción muy costosa, era nardo puro. Y déjeme decirle que este es un acto profético. Esto que sucedió ahí era un acto profético, porque recuerde usted que Jesús ya había dicho, estoy próximo a ser arrestado, estoy próximo a morir en la cruz, ¿verdad? Entonces Jesús estaba próximo a morir, por lo que esta unción podríamos verlo como un anticipo a los acontecimientos y una preparación, ¿para qué? Para la sepultura. Un acto profético. Entonces fijémonos en lo que sucede aquí, que muchas veces nos puede suceder a nosotros también. ¿Qué sucede con los discípulos? Los discípulos decían, eso es un desperdicio, ¿sí? Pero para Jesús era ¿qué? Una buena obra. Hermano Mauricio Riaza, Dios le bendiga, ¿cómo está? Nancy Josefina, la señora Nancy, Dios le bendiga también por estar aquí conectados con nosotros, cada día aprendiendo más de la santa y bendita palabra del Señor. Fijémonos qué sucede aquí con los discípulos. En el versículo 8 dice, al ver esto los discípulos se enojaron. No solamente dijeron que desperdicio, sino que se enojaron. Porque dijeron, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entonces fijémonos que esto para los discípulos, este acto de esta mujer para con Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Que lo vieron como un desperdicio y Jesús lo vio como ¿qué? Como una buena obra. Hermana Aleida López, Dios le bendiga, gracias por estar conectada también aquí con nosotros. Ustedes son los que nos dan a todos nosotros la fortaleza para todos los días poder seguir leyendo la palabra y seguir transmitiendo y predicando la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermana Migdalia, Dios le bendiga, hermano Camilo, y Camilo el hijo también, Dios les bendiga. Entonces, quiero retroceder un poquitico al capítulo 25. Quiero retroceder un poquitico al capítulo 25, donde si usted recuerda, el Señor decía, por cuanto a uno de estos pequeños hermanos lo hiciste, a mí me lo hiciste. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitaste. Sí, Señor. En lo natural, nosotros podríamos decir, pero qué desperdicio seguir dándole comida a esa persona. Seguirle predicando el evangelio a aquel que ya se lo he predicado 40, 50 veces y no ha querido cambiar su forma de decir. Nosotros humanamente, así como los discípulos, podríamos decir, qué desperdicio, ¿no? Qué desperdicio ir a visitar a aquel a la cárcel, qué desperdicio, y en lo espiritual también, ¿verdad? Porque en lo natural estamos hablando de darle un plato de comida a la persona que está hambrienta, aquel que tiene sed, pues darle algo de beber, agua para beber, ¿verdad? Y aquel que está enfermo, pues en lo natural es ir a visitarlo al hospital, ¿verdad? Y muchas veces podríamos decirle, no, es que aquel ya le dijeron que está en las últimas, ¿para qué vamos a ir a visitarlo? ¡Qué desperdicio! Lo que vamos a hacer es gastar platica. No, Señor, para Jesús esas cosas, fíjese que las ve diferente. Para Él esas cosas son ¿qué? Buenas obras. Y usted y yo, como hijos de Dios, discúlpeme, no podemos dejar de hacer las buenas obras que Jesús y nuestro Señor ya había establecido de antemano para que caminásemos en ellas. Entonces tengamos mucho cuidado, porque aquellas buenas obras, dice Jesús, por cuanto a mí me lo hicisteis, por cuanto se lo hicisteis, discúlpeme, a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Entonces déjeme decirle que si a los discípulos de verdad
de verdad realmente les interesaran los pobres, pues como dice Jesús aquí, como dice el Señor aquí, igualmente los van a tener mucho más, porque si esto, porque esto podía haberse vendido a los pobres, y entendiéndolo Jesús, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y el versículo número 11, discúlpeme, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Por lo tanto, si el hecho es que nos interesan los pobres, o si a los discípulos en este caso nos fijásemos que realmente les interesaban los pobres, déjeme decirle que ese era un problema generalizado en Israel. La pobreza era un problema generalizado. Por lo tanto, iban a tener siempre tiempo de poder estar atendiendo las necesidades de aquellos pobres. Volvemos a lo mismo diciendo, este perfume era de gran precio. En esa época podía haber costado casi 300 denarios. 300 denarios era el sueldo de un trabajador común en un año. En un año, lo que se ganaba un trabajador común en un año, eso era lo que costaba este perfume con el cual esta mujer ungió a Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Y vemos nuevamente como nuestro Señor Jesucristo ya ratifica este acto profético nuevamente, porque lo dice aquí, esta mujer lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, ¿verdad? Lo ha hecho a fin de prepararlo. Este era un acto profético porque Jesús ya estaba próximo a entregar su vida por usted y por mí. Alabado y glorificado sea el Señor. Y me atrevo a decir con que prácticamente son incontables las veces que se ha utilizado en este relato alrededor del mundo. Como dice aquí, de cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, y para memoria de qué, de ella. Yo no sé cuántas veces hemos escuchado usted y yo este relato, no sé cuántas veces, pero déjeme decirle que me atrevo a decir que son incontables las veces que este relato se ha predicado alrededor del mundo. Bendito y alabado sea el Señor. Quiero mirar y voy a leer este último pedacito, porque les dije que este capítulo 26 son 75 versículos, y quiero hablar solamente para cerrar y dejar para mañana ya la institución de la Cena del Señor. Hermano David Becerra Cardona, Dios le bendiga, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Capítulo 26, versículo 14, y con estos últimos 3 versículos voy a dejar hasta aquí. Y dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios es tremenda. La palabra de Dios es tremenda. Y déjeme decirle que la deslealtad siempre traerá tristeza, ¿verdad? La infidelidad, la deslealtad siempre traerá tristeza. Pero más aún, cuando esa deslealtad viene de su círculo más íntimo. ¿Sabe? Cuando esa deslealtad viene de ese círculo de confianza suyo, es más triste y más doloroso todavía. ¿Y quién era el que estaba siendo desleal y traicionándolo? Uno de los 12. Judas Iscariote, como dice aquí, era uno de los 12 apóstoles escogidos
por Dios. Era más, dicen que era el hombre de las finanzas. O sea que había una confianza grande. Y déjeme hablarle que 30 piezas de plata era el valor de la multa que pagaba el dueño de un buey por un esclavo que hubiese sido corneado por el animal. Prácticamente nada. Equivalía a 4 meses de trabajo de un obrero. Eso es lo que valían las 30 piezas de plata. Vuelvo y lo digo, era el precio que pagaba el dueño de un buey cuando uno de sus esclavos había sido corneado o golpeado y muerto por un buey. Entonces, hoy en día podríamos hablar ya de otro precio, pero esto nos sugiere, y me sugiere a mí, yo espero que usted esté de acuerdo conmigo, de la poca estima que tenía Jesús y los líderes religiosos hacia Judas, perdón. Esto nos sugiere, discúlpeme otra vez el concepto y la idea, esto nos sugiere de la poca estima que tenía Judas y los líderes religiosos hacia Jesús. El valor, el poco valor que representaba para ellos. Y eso de la oportunidad de entregarle podría sugerir varias cosas. O sea, aquí hay varias posturas que podríamos tomar. Una de ellas es que Judas indudablemente no era un verdadero creyente, un verdadero seguidor. Al estar con nuestro Señor Jesucristo tenía otras intenciones. Pero a través de todos estos hechos vemos igualmente como el plan de salvación de Dios iba cumpliéndose cada día más y más. Faltando solo que ese episodio tan doloroso y tan dramático que finalizó en la entrega, en la traición, ¿verdad? Ese beso que le dio para que lo identificaran. Pero después de eso vinieron unos sucesos muy traumáticos, muy dramáticos, como fueron 39 azotes. Después de los 39 azotes, todas las burlas, ¿verdad? Todo aquello por las cuales tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo para llegar finalmente ¿a qué? A la crucifixión. Y entregar hasta la última gota de sangre por el perdón de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Y aquí vemos cómo la palabra igualmente se cumple, porque la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. ¿Verdad? Y aquí vemos una traición por una suma que realmente no tiene sentido. Vea el valor que le estaban poniendo a Jesús. Eso era cuánto lo estimaban a él. 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Valía Jesús para los líderes religiosos y para Judas. ¿Verdad? Entonces, aquí terminamos con la lectura del capítulo número 26 del Evangelio según San Mateo. Mañana, 3 de la tarde, nuevamente le espero aquí. Gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes de este tiempo. Mañana arrancamos con la institución de la Cena del Señor, versículo 17 del capítulo 26. Vamos a terminar este tiempo orando. Le cuento que me fue muy bien, gracias por sus oraciones. Me fue muy bien en la intervención de la columna. Todavía hay algo de dolor, pero estos analgésicos y por supuesto la mano del Señor, primeramente, se glorifica el Señor a través de este procedimiento en mi vida. Bendito y alabado sea el Señor. Les cuento también que estoy haciendo un seminario interesantísimo de la sociedad bíblica. Maravilloso.
Se ha hablado acerca de las diferentes traducciones, se ha hablado acerca del Evangelio y los escritos, o sea, los Evangelios, y hoy estuvimos hablando acerca de la forma narrativa del pueblo hebreo. Maravilloso. Si usted desea incluirse e inscribirse, porque es gratuito, me deja saber y yo le mando el link, y ahí usted puede desatrasarse de los 3, cada lunes a la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, de la Sociedad Bíblica de España. De maravilla, maravilloso. Yo le animo que estemos estudiando. Este es un tiempo que el Señor nos ha regalado para estar estudiando y profundizando en la palabra del Señor. Hermana Gladys, Dios le bendiga. Gracias igualmente, porque ustedes son la fortaleza para que igualmente nosotros sigamos transmitiendo. Vuelvo y le digo, esto no es una predicación, esto es un tiempo de lectura de la palabra del Señor, donde a través de estudios y de estudiar aquí, consultar aquí estas cosas, y sobre todo orando y estando en la presencia del Espíritu Santo para que Él sea trayendo ese entendimiento y así mismo yo poder compartirlo con usted en algunos comentarios, en algunos análisis literarios y gramaticales para un mejor entendimiento de la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Vamos a orar para dar final a este tiempo. Padre, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, por enseñarnos tanto, por permitirnos, Señor, leer tu santa y bendita palabra, Señor, por alimentarnos todos los días, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que me fortalecen igualmente para yo poder seguir leyendo y seguir compartiendo y seguir transmitiendo, bendito Dios, cada día tu santa y bendita palabra. Señor, yo te pido que seas tú bendiciendo y escuchando las necesidades de tu hija Ruth Emilce, las necesidades de Elizabeth, las necesidades de su esposo, las necesidades de Alexander, Señor, las necesidades de María Eugenia, las necesidades de Nuri, Señor, las necesidades de Elkin, bendito Dios, de Wilson, de Nancy, Señor, de Mauricio, de Aleida, bendito Dios, de Migdalia, de David, Señor, de Gladys, de todos y cada uno de ellos, bendito Dios, que seas tú escuchando, Señor, contestando sus oraciones, Señor, que estés ahí pendiente, obrando sobrenaturalmente, Señor, sobre su economía, sobre su salud, sobre todos aquellos aspectos, Señor, que tanto necesitamos aquí en la tierra, bendito Dios, para poderte servir como solamente tú lo mereces, Señor. Gracias te doy por el privilegio, Señor, y el honor que me permite, Señor, ser tu boca. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme en cada palabra. Gracias, Señor mío, por la salvación. Gracias, Jesús, por esa obra única y grandísima, Señor, que hiciste por la humanidad, entregando tu vida en sacrificio por todos nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, yo declaro bendición sobre su casa, sobre su vida y sobre su ministerio. Le invito mañana a las 3 de la tarde para que continuemos. No le digo, no me comprometo a que hagamos todo el capítulo 26 mañana, porque vuelvo y le digo, es un capítulo largo. Entonces la idea es ir lento y con buena letra. Dios les bendiga. Feliz tarde. Muchas gracias. Dios les bendiga.